Buenas noches y bienvenidos a este programa extraordinario de RPP con motivo del fin del año y el ingreso al año 2025. Nos hallamos en la sala Julio Cetello, que quiere rendir homenaje en la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros al médico y arqueólogo eminente que ha contribuido a la forja de la identidad peruana, haciéndonos cobrar conciencia de un pueblo antiguo que somos. Nos ha recibido el presidente del Consejo de Ministros, nos ha invitado a esta sala, Gustavo Nadrancín, al que saludo y agradezco. Muy buenas noches, señor primer ministro. Fernando, muy buenas noches, bienvenidos a la presidencia del Consejo de Ministros en un día como este, a puertas de cerrar el año. Llegó una sala como esta que no hace sino reconocer el valor de un patriota que se ha preocupado por conservar los valores culturales de nuestra milenaria nación. Estamos llegando al fin de un año que ha sido rudo para usted. Hemos enfrentado dificultades de clima, de descontento social, incertidumbre económica durante el primer trimestre, pero estamos terminándolos con cifras, según diversas fuentes y sobre todo el Banco Central de Reserva, positivas en materia de indicadores macroeconómicos. Falta que eso se traduzca a más empleo y menos pobreza. ¿Qué planes tiene usted, qué grandes proyectos para el año 25, de manera que los indicadores macroeconómicos puedan también traducirse en la vida cotidiana de los peruanos? Fernando, muchísimas gracias. A mí me tocó acompañar a la presidenta Dina Boluarte como embajador del Perú ante la OEA, poco tiempo después de aquellos lamentables sucesos violentos de diciembre del 22 y enero del 23. Desde Washington veía con expectativa lo que ocurría y veía con profundo dolor, Fernando, cuál había sido el gravísimo impacto que habían tenido esos sucesos sobre la imagen Perú en el exterior y también el gravísimo impacto que había tenido precisamente en el interior todo aquello. La señora presidenta ha tenido la gentileza de invitarme a colaborar con su gobierno desde la presidencia del Consejo de Ministros a partir de inicios de marzo de este año. Han sido 9 meses arduos, Fernando, en el que nos hemos propuesto dos tareas fundamentales. La primera, la de reactivar económicamente al país con las cifras que tú destacas y luego velar por la seguridad ciudadana en una situación de crisis muy profunda. El primer objetivo, Fernando, te diría que lo hemos satisfecho, pero que aún a mí me deja inconforme. Empezamos el año 2024 con un crecimiento negativo de menos 0,6% y todo haría pensar que vamos a cerrar este año con un crecimiento entre 3,2 y 3,4, con el mejor tipo de cambio de la región. El Perú es la moneda más estable, con una inflación controlada en 2,1 entre los límites previstos, con unas reservas internacionales cercanas a los 84.000 millones de dólares, con una productividad que en pesca, en manufactura, en industria, va con cifras muy positivas y muy buenas, después de muchos años quebrándose inercias, con un ciclo minero expansivo muy importante, con una cartera de proyectos hasta de 50.000 millones de dólares. En agroindustria, Fernando, estamos incorporando 250.000 nuevas hectáreas. Ahí está Chinecas, ahí está Maje, Chavimochi, Caltopiura. Tenemos una expectativa muy grande para el 2025. Pero Fernando, como bien dices tú, nada de esto sirve si no hacemos que las cifras lleguen a los hogares. Y entonces es a veces un poquito difícil poder traducir en un lenguaje cotidiano los éxitos en economía. Más empleo formal para el próximo año, cerca de 500.000 de empleos formales esperamos para el próximo año. Todos los empresarios coinciden en que van a hacer crecer sus industrias durante el 2025. De los 2 indicadores que se piden en las encuestas a empresarios, los 12 son optimistas. Creen que las cosas van a ser mejores en el 2025 y eso nos alienta, Fernando, y nos compromete a seguir en esta lucha. El déficit fiscal se nos ha ido. Bueno, probablemente fuimos muy ambiciosos cuando dijimos 2,5. Lo habíamos previsto a 2,8. Que la regla fiscal, ¿no? Pero una regla, Fernando, que quizá, no quiero pecar de experto, pero probablemente podamos ponernos a revisarla también, porque las demandas sociales, Fernando, vienen contenidas de muchos años, de un país que ha vivido crisis 6 años consecutivos, cambios de presidente a cada momento,
y han sido tan cortos los periodos presidenciales que no han tenido tiempo de satisfacer ninguna demanda. Entonces, estas se han acumulado en estos primeros años continuos, después de mucho tiempo, y la población quiere sentir, la población quiere que este crecimiento económico llegue a su mesa, llegue a su trabajo. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo también es ese, y por eso sí, la regla se quiebra, vamos a terminar con una cifra superior a la que habíamos previsto, pero mientras... ¿Cuánto más o menos? Yo creo que vamos a llegar a 3 puntos y pico. Ahora, cuidado de incurrir en algo de respecto a lo cual nos ha venido previniendo el presidente del Banco Central de Reserva, que algunas medidas populistas puedan descarrilar nuestro desarrollo económico. Sí. Y como medida populista, el acumular déficit tiene una serie de consecuencias respecto de nuestra imagen y nuestra capacidad crediticia. Sí, mira, y en esto tengo que coincidir una vez más con Julio y tomar con mucha seriedad su advertencia. Fernando, si hablamos de una farra, estaríamos incurriendo en un error. Pero si hablamos de un gasto público, que sea gasto para cerrar brechas, que sea un gasto para ir reduciendo la pobreza, yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Y a esa revisión, a esa mirada distinta, es a la que yo me refiero. Por supuesto, no hablemos de empezar a gastar como una gran fiesta, no, hay que hacerlo razonablemente y en algunas circunstancias, Fernando, es necesario. Tenemos pueblos que están en una situación de marginalidad secular, Fernando. No es posible que hayan poblaciones que no tienen agua, que no tienen desagüe. Nuestra escuela pública tiene que seguir mejorando, nuestras condiciones de salud. Entonces sí tenemos que hacer eso. ¿Pero siente usted que hay una gestión pública bajo su autoridad como primer ministro eficaz para resolver los problemas del terreno? Porque hay muchas quejas. Lo que viene pasando en Piura con el estrés hídrico, los fracasos que vemos de la infraestructura escolar, una serie de indicadores. Plata hay, la plata que el Estado invierte este año considerablemente, pero no se ven los resultados a la altura. Mira, Fernando, 50.000 millones de soles en inversión pública que no se han visto antes. Un crecimiento en inversión pública que supera el 20 y pico % respecto a las mejores cifras que se hayan visto. Y este impulso en la inversión pública, Fernando, y tengo que decirlo y voy a decirlo enfáticamente, los gobiernos regionales han sido unos motores. Allí tienes a Junín, allí tienes a Pucallpa, allí tienes a Loreto, con 99 y pico de ejecución, Fernando. Y eso está bien, porque eso lo ven sus comunidades. El Ejecutivo está haciendo lo suyo. Tenemos que fortalecer nuestros gobiernos municipales, distritales y provinciales, y trabajaremos en ello, pero se está invirtiendo, Fernando, y se está gastando. El presupuesto, yo estimo que vamos a estar por encima del 95% promedio de ejecución. Entonces, vamos, creo yo, haciendo bien las cosas. Siempre nos van a faltar más hospitales, nos van a faltar más escuelas, sin duda alguna, pero ahí está el ejemplo del Bicentenario, los hospitales que se están construyendo de complejidad más alta, se está trabajando mucho. ¿Qué creo yo que nos está faltando, Fernando? Infraestructura vial. Creo que tenemos que empezar a trabajar lo que no se hizo en décadas, empezar a hacerles mantenimiento y cuando no, ampliando nuestra ¿Cuáles son los grandes proyectos de infraestructura vial con los que se quiere comprometer a fondo el 2025? Mira, Fernando, tenemos en primer lugar que reiniciar un proceso serio de mantenimiento de vías. Tenemos que hacer, por ejemplo, las grandes vías de penetración que se necesitan para poder sacar, si queremos un país en crecimiento, como aspiro yo, entre 4.5 y 5 de crecimiento, Fernando, si esos proyectos mineros salen, si seguimos creciendo en producción pesquera, todo eso tiene que salir del interior y llegar a los puertos. Mira, Chancay es una cosa magnífica y seguramente puesto a andar Chancay, entre 0.5 y 0.8 debería crecer nuestro PIB por ello. El aeropuerto Jorge Chávez es otra gran alternativa. Pero si estos proyectos mineros se echan a andar, Fernando, yo necesito ferrocarriles para que de la sierra traigan el mineral. Necesito nuevas vías para que puedan llegar hacia la costa todo ese mineral, porque la salida natural de todos nuestros productos de exportación van a ser nuestros puertos. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con Matarani, si le ampliamos al actual concesionario, si salimos con uno nuevo. Marcona, 440 millones de inversión en APP, Fernando. El puerto del Callao 1 y 2, los terminales están magníficos.
A eso se va a sumar Chancay, que sigue en Mancha Blanca, pero ya para el verano debemos empezar con todo. Paita, Fernando, necesitamos sacar todo lo que se va a producir en la granja, en el norte, y todo lo que se está haciendo allí en proyectos mineros para sacarlos también hacia la costa. Sin embargo, en el proyecto de infraestructura más importante avanzado es el tren Lima-Ica, es lo que nos ha dicho el ministro de Transporte, ¿no? Mira, tenemos lo de los trenes costeros, que son fantásticos. Necesitamos los trenes, en cualquier lugar se llamarían trenes de cercanías, que vamos a salir hacia el norte Chico o hacia el sur hasta Ica. Pero, Fernando, necesitamos una inversión fantástica. El anillo vial de Lima, 1.400 millones y pico. ¿Está avanzando? Ya se adjudicó, ya se está trabajando. ¿Cuándo vamos a ver ahí los Caterpillar? ¿No? Qué bueno. Pero este año debería terminar de ocurrir que se liberan todas los predios que van a permitir la obra y ya empezar ya mismo. El concesionario será otorgado. Eso es algo importantísimo, Fernando. APPs desde Proinversión. 8.000 millones de dólares en APP, Fernando, cifras que nunca hemos tenido. Obras por impuestos ha sobrepasado cualquier expectativa. Nos están mirando en el mundo con atención para duplicar el modelo que estamos teniendo. Yo creo que esto es solo el inicio de lo que el año 25 vamos a tener mucho más de 8.000 millones en APPs y Oxys muchísimo más. Y sería importante porque este año, en efecto, como usted lo ha dicho, ha habido un aumento considerable de la inversión pública, pero no tanto de la privada. Nos ha hablado, sin embargo, de una cartera de inversiones mineras de 50.000 millones de dólares. ¿En qué proyectos piensa usted? Puesto que de todas maneras el empresario minero se lo piensa dos veces antes de poner dinero en un país donde las condiciones de la práctica de la minería son las que usted sabe. Y esto nos lleva ya a otro tema, que es el de la seguridad ciudadana y el de la criminalidad. Y estamos ante un problema grave de minería ilegal, frente a lo cual no estamos haciendo progreso, más bien lo contrario, ¿no? A ver, Fernando, cuando hablamos del desarrollo minero, y yo lo puedo hacer expansivo al resto de industrias, Fernando, cualquier inversionista te va a exigir estabilidad jurídica, te va a exigir un clima de paz social que le permita avanzar en sus trabajos, le va a exigir normas claras, transparencia. El año pasado, Fernando, el corredor de las Bambas tuvo casi 4 meses y medio de paralización. Este año, Fernando, 8 noches. Es lo único que se paralizó el corredor minero. ¿Por qué? Porque ya hay otra actitud de la empresa, porque ya hay otra actitud de las comunidades, porque estamos desarrollando desde la presidencia del Consejo de Ministros labor preventiva, el Ministerio de Economía se mete, el Ministerio de Energía y Minas se mete, ya todos están involucrados en el tema porque todos comprendemos la importancia de la tranquilidad y la paz social. Y en esto, Fernando, voy directamente a lo de la seguridad. Una es la criminalidad urbana, la del arrebato y eso, que lo hemos vivido siempre. Pero sus modalidades más perversas son estas que vemos ahora, el sicariato, el secuestro, la extorsión. Pero luego tenemos el crimen organizado transnacional, Fernando, que hoy día se encarna, por ejemplo, en la minería ilegal. Una minería ilegal, Fernando, que hoy día sirve para lavar, por ejemplo, el dinero del narcotráfico. ¿Cómo combatir, Fernando, una onza de oro a 2.700 dólares? ¿Qué producto sustituto encuentro para decirle al minero ilegal, déjate de sacar oro y empieza a sacar tal producto? Es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formalizarlos. Lamentablemente no se escuchó nuestro pedido de cesar definitivamente, un día como hoy, el reinfo, y se ha optado por una ampliación de 6 meses. Lo que prometemos, y estamos en esto centrados, Fernando, es que en 6 meses nosotros vamos a presentar al Congreso de la República una fórmula definitiva para que no sea necesariamente la ampliación por 6 meses. Inspirada en la ley MAPE que dejó el ministro Mucho. Y ley que vamos a defender, Fernando, porque ya hay las primeras voces de que quiere alterarse el contenido de la ley MAPE y ahí nos tenemos que cerrar. Fernando, la minería ilegal es perversa. Y es perversa por el daño que le hace al medio ambiente, contaminándonos con cianuro, con mercurio. Es perversa porque nuestros mineros jóvenes están trabajando prácticamente en condiciones de esclavitud, sin ningún tipo de beneficio. Es perversa, Fernando, porque no paga impuestos. Países vecinos, Fernando, no voy a mencionarlos, de pronto o milagrosamente han incrementado significativamente sus exportaciones de oro. Si no son productores, Fernando, eso es oro peruano. Oro peruano que sale por nuestras fronteras sin ningún tipo de control y que tenemos que evitar precisamente para hacerlo. Estamos combatiendo, Fernando, hace unos días apenas
hemos estado en la frontera norte viendo un problema muy grave. Mineros han estado actuando en la cordillera del Cóndor, justamente en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, y hemos realizado con nuestra Policía Nacional, con el apoyo del Alto Comisionado para la Minería Ilegal, acciones de interdicción, y las vamos a seguir haciendo. ¿Y esos mineros ilegales habían extranjeros? Sí, ¿venidos del otro lado de la frontera? Sí, porque te voy a contar qué es lo que ha pasado, Fernando. Hay peruanos que tienen reinfo, pero no hay peruanos que puedan llegar al lugar, porque al lugar, desde el lado del Perú, solamente se llega en helicóptero, pero del otro lado de la frontera han hecho unas vías clandestinas. Entonces, la mano de obra viene del otro lado de la frontera, llega a nuestro país, donde hay un 15, me parece, que son reinfos, y empiezan a explotar, a contaminar. Unas cuencas que son lindísimas, que se están viendo afectadas por esta situación. Pero en el Nanay, Fernando, estamos viendo, el Alto Nanay se está contaminando también porque hay dragas ahí. Eso es responsabilidad de la Marina de Guerra. Estamos trabajando con DICAPI. Las cuencas, los ríos son de DICAPI. Pero estamos Capitanía pensando, de Puerto, sí, de la Marina de Guerra. Sí, la Dirección de Capitanía de Puerto. Nosotros lo que estamos haciendo, Fernando, es, vamos a empezar, estamos terminando la evaluación para declarar las cuencas de algunos ríos en estado de emergencia. Ya no es la región, ya no es el distrito, es la cuenca del río, donde se está haciendo precisamente minería ilegal, donde se está contaminando. Y comenzaría con Nanay y algunos ríos de Madre Dios. El Nanay nos interesa sobremanera porque es quien está surtiendo de agua a la más grande ciudad de nuestra selva, que es Iquitos, ¿no? Y lo que está pasando en La Pampa también es preocupante, ¿no? Queremos nosotros enfrentar esto, y luego la minería de socavón, que tenemos el problema en Patás, que es terrible, y que tenemos que enfrentarla también. Pero acá la solución, Fernando, por ejemplo, lo que hemos descubierto en la Cordillera del Norte, yo sí creo que es una solución policial militar, porque no hay centro poblado alguno, ¿ok? Son pequeñísimos campamentos. Y porque hay invasión de nuestros territorios. Sí, no, bueno, es que en realidad, Fernando, allí, por ejemplo, la complejidad. Es cierto, son ciudadanos extranjeros que son contratados aquí. Tú dices, ¿y cómo cruzan? Son pasos clandestinos. Claro, deberían entrar por un paso formal. No tenemos un paso formal ahí. Siendo de la comunidad andina, puedes ingresar con tu DNI libremente. Lo que no puedes hacer es trabajo, ¿no es cierto? Pues necesitas un permiso especial para trabajar. Toda esta informalidad es la que envuelve el problema de la minería. Pero allí puede ser una solución policial militar porque está empezando. Pero hay otros lugares, por ejemplo, cuando hablamos de los mineros de socavón, de Patás, donde son familias, hasta miles, tienes que pensar en una solución que sea más integral. Lo que nosotros queremos decirle al minero es mejor que te formalices. Y en eso tenemos que ser nosotros más atractivos, Fernando. Tenemos que decirles por qué como Estado es mejor la formalidad. No se pueden morir estos chicos a los 30 años, Fernando. No tienen ningún tipo de sistema de protección para su salud. ¿Viven de qué? De esto que es hoy día una primavera y mañana no tienes cómo curarlo. No tienen sistema de seguridad social, no tienen ningún tipo de beneficio. O sea, utilizan explosivos, Fernando. Usted hubo en un programa agresivo para formalizar a fondo quienes están incurriendo en minería ilegal, particularmente en Patás. En Patás particularmente, pero estamos trabajando para todos, porque no te olvides que el mismo problema de Patás lo tiene Chala en Arequipa, lo tiene la Rinconada en Puno, y eso es hablando de socavón, pero si hablas de la minería aluvial, lo tenemos en Madre de Dios y en todos los ríos de la selva. Una bendición tener tanto oro, pues hay que ser creativos para hacer que esa bendición no se vuelva maldición. Efectivamente. En estas circunstancias, ¿ha sido una buena idea promover un debate sobre la pena de muerte? Me ha llamado la atención ayer el almirante Cueto, congresista, como usted sabe, presidente de la Comisión de Inteligencia, que me dijo: yo no creo que la pena de muerte sea eficaz contra la delincuencia, pero creo que no debe vivir alguien que ha violado a un niño. O sea, es una convicción que no vive esa persona, pero reconociendo que no es útil para nuestro tema, que es disuadir a los criminales. Mira, Fernando, yo te voy a decir una cosa. Acabo de estar hoy día en la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Violencia hacia la mujer y hacia el grupo familiar. Y yo puse este tema sobre la mesa porque lo que ha hecho la presidenta es invitarnos a debatirlo. Fernando, yo soy un hombre formado en los derechos humanos. Mi trayectoria es eso. Yo diría soy un promotor y soy hasta un activista. Fernando,
yo definitivamente me he declarado siempre un no mortícola. Yo creo en la vida por encima de cualquier cosa. Pero Fernando, hay crímenes atroces como este último que hemos visto, que la verdad me han llamado a una profunda reflexión personal, y te lo digo, en el fuero más interno de mi ser estoy en una situación muy, muy, muy difícil, porque Fernando, te enfrentas a sociópatas, ¿ok? Un sociópata es un tipo absolutamente insensible. Puedo matarte y seguir desayunando, como puedo darte un beso y no sentir absolutamente nada. No, son absolutamente insensibles, no tienen una percepción de pertenencia a una comunidad, no hay respeto por nada. Y un sociópata, el otro día lo escuchaba a Bronley en la televisión, y decía, tú no lo vas a recuperar, Fernando, no lo vas a recuperar. Y uno de los principios de la pena es la rehabilitación. Entonces corresponde matarlo, porque no se le puede recuperar. Quiero decir, es irrecuperable. No lo vas a recuperar en la cárcel poniéndolo en cadena perpetua. Tienes que eliminarlo del grupo social. Entonces la solución social ahora es llevarlo a la cadena perpetua, ¿no? Y entonces ahí viene el debate. ¿No es cruel acaso tenerlo en cadena perpetua? Sí, pero está vivo versus la muerte. El debate de la vida y de la muerte, Fernando, ha existido siempre. Y hoy día nos toca debatir, porque eso es lo que ha hecho la presidenta, Fernando. Abramos el debate. ¿Y por qué no podemos hablar de eso? Hablemos de todo. Yo estoy en un conflicto personal. De acuerdo. Hablemos del El tiempo corre y yo quisiera sacarlo de ese conflicto personal, llevándolo a otro conflicto político, que es el de las elecciones, porque es responsabilidad de ustedes guardar neutralidad frente al proceso que va a ser convocado en abril del 25, pero al mismo tiempo tienen que tomar medidas para que estas elecciones se lleven a cabo de la manera más transparente, más eficiente y con mayor rigor de las instituciones. Fernando, el compromiso del gobierno de la presidenta Boluarte es ese. Ella ha ratificado firmemente su permanencia en el gobierno hasta el 28 de julio del año 26, y ha indicado también que entregará el poder a la mujer o al hombre que sea elegido por los ciudadanos. Y esto implica un compromiso institucional de poder, en primer término, Fernando, colaborar como gobierno con las instituciones del Sistema Nacional de Justicia. Tenemos hoy día un nuevo líder elegido por la Corte Suprema de la República, para que este proceso, Fernando, sea prístino, para que nadie por ninguna razón pueda sembrar un tul de dudas sobre el proceso. Nos merecemos un proceso electoral transparente. El gobierno, Fernando, será absolutamente imparcial, un facilitador para que todo ocurra. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por supuesto, como garantes de la seguridad para que este proceso sea así. Pero la única reflexión, Fernando, que ahí me corresponde hacer es llamar a la responsabilidad cívica y patriótica de quienes sean candidatos, y sobre todo también a los ciudadanos. Tenemos que pensar en todo el esfuerzo que se está haciendo, Fernando, para sacar al país de la difícil crisis en la que nos hemos encontrado hasta el año 22. Y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros tener clara cuál debe ser la ruta en la que el Perú tiene que seguirse desarrollando para mejora de nuestras comunidades. En esto, Fernando, yo creo que los partidos políticos tienen un rol importante. Nos merecemos una política de calidad, nos merecemos una clase política responsable. Y en ese esfuerzo, el que habla, Fernando, no va a participar de nada. Yo tengo ninguna ambición política, no voy a ser candidato de nada, pero sí tengo muchísimos amigos que van a participar de este proceso. La altura, la responsabilidad, la esencia, la coherencia, Fernando, y sobre todo que esto llegue al elector para que también sintamos como electores la responsabilidad que tenemos de ver a quién le damos nuestro voto. De acuerdo. Pregunta final, si me permite, señor primer ministro. ¿Usted se ha comprometido personalmente con la adhesión del Perú a la OCDE? Sí. Acaba de estar en París justamente conversando con las autoridades de ese organismo percibido como el club de los amigos con mejor gobernanza del mundo. Sí. Mucho bien nos haría formar parte de él. Pero iniciativas como la pena de muerte y algunas otras leyes que no dependen del Ejecutivo sino del Congreso, es cierto, aunque hayan alguna tardanza de ustedes para promover algunas leyes, ponen en duda si estamos en el camino de la buena gobernanza. Mira, Fernando, hoy, y lo percibo así también, Europa se empieza a leer hacia adentro también. Básicamente, el gran contingente de los países integrantes de este exclusivo
grupo de la OCDE son europeos. De hecho, ahora estamos, no compitiendo, pero estamos participando con 8 países más, 3 sudamericanos, Brasil, Argentina, 3 europeos, Bulgaria, Rumanía, Croacia, y 2 asiáticos, Indonesia y Tailandia, me parece. Los europeos van muy adelante, de los sudamericanos Perú va adelante. Con satisfacción puedo informar, Fernando, que hace muy pocos días nos han comunicado el segundo comité que certificamos, que es el de gobernanza territorial, salud, ya lo tenemos certificados. Y este año que viene, Fernando, el 2025, confiamos en que yo, de los 24, quisiera por lo menos la mitad certificar este año, un esfuerzo muy grande. Hay un esfuerzo sobre todo con la independencia de las instituciones judiciales, que ha habido un cierto manoseo. Mira, ¿no? allí, por ejemplo, vamos a recibir una visita en los días próximos del comité que viene, y lo único que le hemos pedido es escucha a todos. Fernando, una gran oportunidad. Tenemos una nueva presidenta del Poder Judicial, tenemos una nueva señora fiscal de la Nación, tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia. Creo que es una oportunidad. Pero hay una voluntad también de hacer una reforma judicial sin consultar a los actores. Siempre pasa, Fernando, porque aquí, por ejemplo, yo hace algún tiempo hablaba del ruido político. Fernando, una iniciativa de un congresista o de un grupo de ellos no es ni siquiera una ley. O sea, dimensionamos a veces estas cosas que nos llaman profundamente la atención, pero dejemos también que madure. Y luego, sí, por supuesto, yo coincido contigo, no deja de preocupar, pero los poderes son autónomos, Fernando. Si yo intervengo en alguna iniciativa, etcétera, no puedes intervenir, son facultades propias, la iniciativa legislativa tiene es derecho a la de palabra, y lo usted sabe hablar y lo hacemos. Mira, Fernando, yo mantengo un diálogo permanente con las fuerzas políticas, porque así nos ha tocado gobernar, sin bancada. Entonces mi diálogo es permanente. Unas mejores que otras, sí, Fernando, pero es un poco el ejercicio de seguir haciendo política en estas circunstancias. Muchas gracias por recibirnos en la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros y le deseamos un feliz 25 a usted, a todo el equipo gubernamental, a todo el equipo que colabora con usted, porque el éxito de usted sin duda será el éxito de nuestros compatriotas que están esperando decisiones sabias y una lucha contra la corrupción firme. Muchas gracias, señor. Gracias, Fernando, nos seguiremos esforzando, y también a ustedes en RPP y a todos sus oyentes y televidentes el mejor y más venturoso 2025. Gracias por su sintonía y sobre todo feliz año 2025 para todos ustedes.